de tanta manipulación, se inflama tanto que lo que hace es inflamar también el lugar donde está desembocando el conducto que viene del páncreas. Y como lo inflama, lo tapa y causa la famosa pancreatitis o cebre, ¿no? Entonces siempre, como habíamos hablado con algunos, siempre es una buena idea que a un paciente que le hacen endoscopía y CEPRE, siempre es una buena idea que a las 24 a 48 horas, a la más mínima sospecha de dolor, de incomodidad, siempre pedirle amilasa y lipasa para diagnosticar pancreatitis o CEPRE, ¿no? Entonces, esa es una forma de tratar la coledocoliquiasis. La otra forma, que es la que nosotros hacemos, es hacer pues cirugía. La cirugía, al igual que la litiasis vesicular, puede ser con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica. En realidad también la cirugía abierta está pasando ya a la antigüedad, digamos, y lo que hacemos casi siempre es hacer cirugía laparoscópica de la vía biliar. ¿Qué hay que hacer? Exactamente lo mismo. Sacar la vesícula, porque obviamente ese es el problema, pero después de sacar la vesícula, lo que hacemos es un cortecito de la vía biliar que se llama coledocotomía, ¿no? Cortar el colédoco, hacerle un ojalito, en otras palabras, una ventanita, ¿no? Y a través de esa ventanita lo que hacemos es exactamente lo mismo que lo que hace el gastroenterólogo, explorar la vía biliar. Entonces metemos pinzas, metemos canastillas igual, Dormia, Fogarty, lo que haya, y encima nosotros tenemos una ventaja, que el gastroenterólogo mete el endoscopio y para ver si hay algo en la vía biliar, lo que hace es la CEPRE, ¿no es cierto? Casi como a ciegas, digamos. En cambio, en el caso de nosotros los cirujanos, tenemos un endoscopio más chiquitito y delgadito que se llama coledocoscopio, que es igual que el endoscopio grande que tiene el gastroenterólogo, pero en este caso es un endoscopio que mide ahí desde 2 a 3 milímetros. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo entrar a través de ese cortecito, puedo entrar dentro de la vía biliar y ver en vivo y en directo, digamos, a diferencia del gastro que ve a través de una CEPRE, que a veces puede que esté bien tomada, mal tomada, o que tú ves si puede que tenga cierto error, digamos, ¿no? En cambio, en la coledocoscopia entramos como lo que ve el gastro, el estómago, el duodeno, así, igualito. Nosotros vemos por dentro la vía biliar, nos podemos irnos para arriba para ver la vía biliar intrahepática, como también podemos irnos para abajo y llegar incluso hasta el mismo duodeno, ¿no? Chequeando que todo esté limpio. Después de haber hecho la exploración de la vía biliar, de haber sacado los cálculos y de estar seguro, hay 3 formas en las cuales podemos terminar nuestra cirugía. Una es que ese ojalito que hemos abierto lo cerremos, a eso se llama cierre primario del colédoco. En otros casos, cuando el paciente está séptico, cuando no tenemos la seguridad de que la vía biliar esté limpia, etcétera, etcétera, le podemos poner lo que hemos visto hace un ratito, el famoso drain care. Vean bien cómo se escribe care, porque la gente escribe care de 1000 formas. La forma correcta es esta que ustedes están viendo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es? Lo que habíamos visto acá, el huequito, le ponen el drain, que en este caso es un drain, como ustedes pueden ver acá, es en forma de T, ¿no? ¿Y para qué le pones el drain en tubo en T? Para que la bilis salga por acá, o si hay algo obstruido acá, la bilis busque camino y se vaya por acá. Es una forma de drenar la vía biliar. Entonces, lo que ustedes van a ver, y me interesa mucho que aprendan un poco lo del care, porque es lo que ustedes como médicos generales aquí se van a ver. Entonces, ustedes van a ver pacientes que les hemos dado de alta del hospital con su drain care y que necesitan que se les retire el drain care. Entonces, ¿cuándo se retira el drain care? Se retira al mes. Al mes, ¿ya? Se retira al mes. Y para retirarlo al mes, lo que ustedes deben pedirle es una colangiografía transcare, para ver que esto esté limpio, ¿no? Por ejemplo, en este paciente le han pedido una colangiografía. Probablemente este paciente no esté ictérico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está pasando la bilis, todo acá, pero tiene problemas ahí, que son los cálculos, ¿no? A pesar de que tiene el care, a pesar de que lo han operado, aparentemente le habían limpiado la vía biliar, pero como se dan cuenta ustedes, había cálculos arriba, que tarde o temprano van a ir bajando, ¿no? Entonces probablemente este paciente necesite que le hagan otro procedimiento, ¿no? Otra cirugía.
Pero el detalle es de que ustedes comprendan de que si les llega a ustedes un paciente con Drenker, el Drenker se retira al mes de la cirugía. Y siempre previamente hay que pedir una colangiografía transfer, ¿ya? Otra forma de solucionar en los pacientes en los cuales, por ejemplo, en este paciente que ustedes están viendo que tiene cálculos en la vía biliar, lo que corresponde en ese caso es hacerle una derivación, que en este caso se va a llamar derivación biliodigestiva. Entonces, ¿para qué se le hace la derivación? Porque hay que hacerle un buen huequito al colédoco y un buen huequito al intestino y juntarlo. Para eso se llama hacer una anastomosis entre la vía biliar y el intestino. ¿Para qué? Para que ese cálculo, si es que cae, esos que han visto ustedes, por ejemplo, se pase al intestino de frente, porque la papila es chiquitita, ¿no? Ustedes cuando han visto la endoscopía, cuando han rotado gastro, la papila incluso es difícil de encontrar y apenas se ve como un puntito chiquitito por donde está saliendo bilis. La papila mide pues un par de milímetros máximo. En cambio, los que han visto hacer una derivación biliodigestiva, es una derivación que tiene como una boquita de más o menos 1 centímetro a centímetro y medio, otro tanto en el intestino, entonces te queda una buena boca, digamos, para que cualquier cálculo que se pudiera formar o que estaría quedando ahí, se pase de frente al intestino y luego lo defeques sin darte cuenta incluso, ¿no es cierto? Porque se va a destrozar y no va a pasar nada. Entonces, a eso se llaman derivaciones biliodigestivas, que hay de dos tipos. Hay una derivación colédoco-duodenal, hay una derivación colédoco o hepato y ayunar. Eso en la parte práctica la vamos a conversar con más calma. De hecho, con los que han rotado ya lo hemos conversado también. Pero para no perder tiempo en la clase, vayan aprendiendo nada más los que recién van a rotar, de que existen derivaciones biliodigestivas, ¿no? Que es la otra forma de solucionar. Hasta ahí, coledocolitiasis. ¿Alguna pregunta al respecto hasta ese punto? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, otra enfermedad que es complicación también de los cálculos en la vía biliar por lo general, aunque también hay colangitis por otras causas. Cuando veamos quistes de colédoco, cuando veamos cáncer de la vía biliar, también estos pueden dar colangitis. Y obviamente los cálculos en el colédoco también pueden dar colangitis. Entonces, ¿qué es la colangitis? La colangitis es una infección asociada a un aumento de la presión intracoledociana. O sea, por obstrucción por alguna razón, aumenta la presión, los cálculos se enclavan, la bilis se sobreinfecta y hace pues una infección de la vía biliar. A eso se llama colangitis aguda. ¿A qué se debe? Si bien es cierto, puede deberse a una obstrucción parcial o total causada por cálculos, pero también hay otros cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, los mismos tubos de drenaje, los stents que ustedes habrán visto en gastro que a veces le ponen, también son causa de colangitis. El Drenker, cuando no es bien manejado, también puede causar colangitis, o incluso puede haber otras cosas que en nuestro medio son medio comunes, no son tanto así de todos los días, pero en nuestro medio, por ejemplo, dependiendo de la procedencia de los pacientes, en especial los que vienen de ANTA, por ejemplo, tienen, no muy comúnmente, como les digo, pero sí se ve, casos de colangitis que están causados no por cálculos, sino más bien por algunos tipos de parásitos. Y el parásito que más se mete a la vía biliar es la fasciola. La fasciola, que incluso hay fasciolasis hepática, ¿no es cierto? Entonces, igual, hay fasciolasis en la vía biliar. Y otro que se mete es el famoso ascaris, ¿no? El ascaris lumbricoides también se mete y lo que hace es causar dolor intenso porque ¿por qué duele los ascaris en el abdomen? Porque hay muchos. ¿Que se mueven? No, porque hay muchos. ¿Qué es lo que hace doler el ascaris? Tampoco. Cuando hay muchos por ahí. Cuando hay muchos, así un montón, hacen obstrucción intestinal. Puede pasar, eso lo hemos visto en la obstrucción, ¿no? Pero lo que más duele es de que los ascaris en su pared botan una enzima que se llama hialuronidasa. Y la hialuronidasa causa espasmos, que si estás en la vía biliar, peor todavía, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay otras causas. Y también, obviamente, algunas complicaciones de la cirugía de la vía biliar, que son las anastomosis, que también pueden causar cuadros de colangitis. ¿Por qué?
Porque ya les expliqué qué es una derivación bilio-digestiva. Es hacerle un hueco a la vía biliar y conectarlo de frente al intestino. Lo cual, claro, te soluciona la emergencia, te soluciona la patología, pero también te abre espacio a que, ¿por qué existe papila? ¿Por qué creen que existe una papila? Porque esa papila va a dejar salir la bilis, pero no va a dejar que se metan los alimentos. Tú pones así, o que un parásito, para que se meta, tiene que vencer a la papila, ¿no? O sea, no es lo más común, digamos, ¿no? Pero tiene que vencer. Pero si tú tienes un hueco y otro hueco que está de frente conectado, ¿qué va a pasar? Que algunos restos alimentarios se pueden subir a la vía biliar o cualquier otra bacteria. Teóricamente dice que la vía biliar, la vesícula son estériles, ¿no? Pero cuando ya tienes un paso, ya no hay una papila que controle eso, entonces las probabilidades de infección de la vía biliar son más altas, ¿no? Por eso es que una de las causas de colangitis también es cirugía previa, ¿no? Cirugía de la vía biliar previa. Entonces, los signos y síntomas, igual que todos, dolor, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, etcétera, 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 lo normal. Sin embargo, en el caso de la colangitis, algo que siempre les van a preguntar es la famosa triada de Charcot y la famosa pentada de Reynolds, ¿no? Pero, si les quiero decir es de que no se confíen, porque esta triada de Charcot se va a dar, digamos que en unos 50, 60% de los pacientes con colangitis, ¿ya? No en todos. Claro, probablemente en la mayoría sí, dolor, ictericia y fiebre y digas colangitis, ¿no? Pero no se confíen, no siempre da en todos los pacientes. Por ejemplo, justo una de ustedes decía, ¿no? Los abuelitos se quejan de dolor, ¿no? Su umbral de dolor es diferente al de nosotros, ¿no? Es para que les duela así de verdad. O sea, a veces, claro, los abuelitos se quejan de todo, es una cosa, pero otra cosa es que les duela así de verdad, porque su sistema nervioso ya no es el mismo, entonces toleran más el dolor. Entonces podrían tener ictericia, podrían tener fiebre y no necesariamente dolor, ¿no? Entonces, ¿me entienden la idea, verdad? Si bien es cierto, esta es una pregunta que siempre les van a hacer, la triada de Charcot, pero no se olviden de que esa triada no se da en todos los pacientes. En un 50, 60, 70%, digamos, ya bacán, pero existe un gran número de pacientes que no van a tener necesariamente. Entonces, ¿cómo es la triada? Dolor, ictericia y fiebre, ¿no? Dolor, ictericia y fiebre. Y la pentada de Reynolds, lo mismo que la triada, pero a eso le asocian signos de shock y trastornos del sensorio. Entonces, si tienes a 5, significa que es una colangitis aguda ya complicada, probablemente el paciente esté en sepsis o esté en shock séptico, que es lo más probable, y por eso es que ya tenga pues signos de shock y tenga un paciente que tenga dolor, ictericia, fiebre, esté chocado y encima esté así obnubilado, hablando tonterías, ¿no? Entonces ya, toque, te das cuenta que es una colangitis, ¿no? Con pentada. Igual que para la colecistitis, existen criterios de Tokio para colangitis aguda, igual tiene sus 3 manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorio y hallazgos de imagen, ¿no? Entonces cada uno tiene sus componentes y lo que se hace pues es el diagnóstico definitivo con triada de Charcot más 2, 3, 4, ¿no? O 2 o más puntos de A más todos los puntos de B y C, ¿no? Entonces hay formas de catalogar a la colangitis aguda. ¿Cuál es el tratamiento de la colangitis? En realidad es fácil, como es una infección severa de la vía biliar. Si ustedes leen los libros, en realidad el protocolo dice que hay que darle imipenem o meropenem, en especial meropenem, que es el que más funciona. Sin embargo, en el Perú nos ha ido muy bien asociando ciprofloxacina con metronidazol. Entonces va bien. Lo ideal es que ustedes le den meropenem, es cierto, eso sería lo ideal. Pero muchas veces en los centros de salud, en los puestos, no hay meropenem, pues es un manejo hospitalario. Entonces, iniciarle antibiótico con cipro y metro es una buena idea, ¿ya? A este paciente pues hay que rehidratarlo, hay que ponerle buen analgésico. Puedes hacer tratamiento endoscópico porque la idea es liberar la vía biliar, porque la vía biliar está llena de pus, está con cálculos, entonces puedes hacerle tratamiento endoscópico como para la coleocolitiasis, o si quieres le haces cirugía, que es hacerle coleototomía, exploración de vía biliar, y en este caso sí tendré que ponerle un drain care, ¿no? Ya saben ustedes cuándo se requiere el care y todo eso. Otra patología que ustedes van a encontrar
ya poco a poco se va complicando un poquito más, son las famosas fístulas biliares. ¿Qué es una fístula? Es una comunicación anormal entre dos epitelios, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber fístulas biliobiliares, puede haber fístulas entre la vesícula y el duodeno, que se van a llamar colecisto-duodenales, colecisto-colónicas entre la vesícula y el colon, porque el colon transverso está ahí nomás, ¿se acuerdan? Debajito de la vesícula está el colon. O puede haber fístulas colecisto-gástricas, ¿no? O a veces la combinación es de todas esas que van a llamarse fístulas mixtas. Entonces, dentro de eso, el más conocido es el famoso síndrome de Milici. De hecho, esto se lo tienen que saber sí o sí, como es la clasificación de Milici, que había una clasificación, si ustedes buscan, en los libros decía hasta Milici 4, después hay una Milici modificada hasta 5, y hay una modificada por Chendes, que es un cirujano chileno famoso, que hizo una nueva clasificación donde pone el 5A y el 5B, donde se refiere pues a fístulas con algunas complicaciones más, para que entiendan. Esta es la clasificación de Milici. Como se dan cuenta, hay pues los tipos, ¿no? 5 tipos. El tipo 1, si ustedes lo ven un poquito más acá, no sé si se puede ampliar, si no, no se puede ampliar. Si ustedes ven acá, la vesícula está acá, pero tiene cístico, chiquitito, pero tiene, ¿se dan cuenta? ¿Y qué está haciendo? Simplemente que la vesícula está ocupada por lo general por un cálculo grande, pero está haciendo lo que se llama compresión extrínseca. Entonces, Milici 1 solamente es compresión extrínseca. ¿Qué voy a hacer en la cirugía? ¿Qué creen que voy a hacer? Sacando la vesícula se soluciona todo el problema. Tengo cístico, claro, va a ser difícil de encontrar, así en dibujo parece bonito, pero en la vida real cuando operas un Milici es bien complicadito. Pero la idea es de que poco a poco, sufriendo, encuentres el cístico, lo ligues ahí y saques la vesícula y listo, se acabó la historia. Pero como ustedes pueden ver, en el Milici 2 ya no hay cístico, porque parte del cálculo se está metiendo a la vía biliar. Entonces, cuando hay una ocupación, imagínense de esto, el calibre de la vía biliar. Cuando está ocupado una tercera parte de la vía biliar, se llama Milici tipo 2. Cuando es 2/3 partes de la vía biliar, o sea, que hay un poquito de pasaje todavía, se llama Milici 3. Y cuando ya está ocupado toda la vía biliar, se llama Milici 4. ¿Ya? Cuando ya existe, y esto es lo que le aumentó Chendes, es cuando hay estas comunicaciones que son anormales. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esta comunicación entre la vesícula y el duodeno. Ha hecho, ¿cómo se llamaría esta fístula? Fístula colecisto-duodenal, ¿no? Entonces, a eso se llama Milici 5. Acá hay otro Milici, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, ¿qué Milici es este que está acá arriba? 3. Digamos que un 2, 3, ¿no? Incluso 3, 4 tal vez podría ser, ¿no? Se recuerda la figura. Pues acá hay como 2 Milici, ¿no es cierto? Este de acá, está acá arriba, y este otro que es la fístula, ¿no? Entonces, si les mostraran una colangio con una imagen como esta, nuestro diagnóstico va a ser Milici 4 más Milici 3, digamos, ¿no? Pero Milici, claro, 4 más Milici 3, digamos, ¿no? Sin embargo, a veces estas fístulas, que son las de tipo 4, se van a convertir o se van a complicar con signos de obstrucción. Como ustedes pueden ver, la vesícula hizo una comunicación entre la vesícula y el duodeno. Y a veces ese cálculo tan grandazo se pasa al duodeno. Y si ustedes recuerdan por anatomía, la primera porción del duodeno, y después en la segunda, pasando hacia la tercera, es donde se quiebra el duodeno y se llama rodilla duodenal, como es como la rodilla, pues, ¿no? Pues en esa partecita se vuelve más flaquita. Y a veces el cálculo grande que se pasó a la vía biliar se queda obstruido en la rodilla duodenal, entre la segunda y tercera porción del duodeno. A eso se va a llamar síndrome de Bouveret. Síndrome de Bouveret. Cuando el cálculo se ha impactado en el bulbo o rodilla duodenal.